Bueno, vamos a subirnos en la caravana electoral en esta jornada inaugural de lo que ya hemos bautizado como la Semana de la Hartura. Estamos a 6 días ya, 6 días, qué hartura de campaña, tenemos todo, qué hartura. Mira que a mí me gustan las campañas, que yo disfruto mucho las campañas, pero 3 elecciones en un año. Bueno, ya me disculparán que vuelva sobre este testimonio de Juanma Moreno. Un clamor ciudadano resumido en 10 minutos que son un milagro de la síntesis. De ahí que lo volvamos a poner y más que lo volveremos a poner porque creo que resume muy bien cuál es el clima, la atmósfera. Primero lo más importante y es que si atendemos a los datos que aporta la sección sindical de comisiones obreras, a esta hora, en este día, a 6 días de que terminen las elecciones, de que termine la campaña electoral y de que sea la jornada de las elecciones, no todo el que ha hecho lo posible para poder votar en fecha tan extraña tiene la garantía de que podrá hacerlo. Y hablamos del derecho más sagrado, el derecho que cada ciudadano tiene al sufragio activo, a depositar su voto o en una urna o en una oficina de correos que lo mismo da que da lo mismo. O debería. Por el momento hay 300.000 solicitudes que todavía no han sido enviadas a sus destinatarios, los votantes. Hay tiempo hasta el día 20. Y Correos garantiza que lo recibirán allí donde lo han pedido, que se lo envíen. Pero luego hay otro problema, que es que en la demora entre que se solicita el voto y se recibe la documentación necesaria, el votante puede haberse largado de vacaciones y puede no haber cambiado la dirección de destino de la documentación. Esto lo cuenta hoy nuestro colaborador de La Brújula de la Economía, Fernando Cano, en The Objective. La fuente es la misma, Comisiones Obreras, a la que ya como incluyen dentro de una especie de conspiración también para derrogar a este gobierno, porque ya está la paranoia, ¿no?, que embarga a algunos dirigentes, pero no, Comisiones Obreras tiene datos y los expone. Dice, el voto por correo se podía pedir desde el 6 de julio y es probable que muchos electores confiaran en que la entrega sería rápida y tendrían tiempo para recibir la papeleta y poder ejercer el sufragio. El resultado es que Correos almacena 350.000 papeletas devueltas por no encontrar al votante en casa. Y que si estos electores no acuden a las oficinas postales a buscar su documentación, pues no podrán ejercer su derecho a voto, porque aquel que haya solicitado el voto por correo luego no puede presentarse en el colegio electoral y depositar su papeleta en la urna. Pueden modificar su dirección telemáticamente en la web de Correos, si es que han partido de viaje sin recibir la documentación, pero hay quien no se molesta en hacerlo, o hay quien ignora que puede hacerlo. Y esto no son oscuras conspiraciones de líderes sindicales, amigos de Feijóo. Esto es una realidad. Lo que pasa es que el gobierno se ha acostumbrado a ver una conspiración allí donde solo hay una realidad molesta para él. Fíjense que ahora, después de haber señalado a los periodistas, hasta ha puesto bajo sospecha a los sociólogos, a los demóscopos, a los que acusa de buscar el mal para el PSOE. Empezaron por denunciar a las encuestadoras del Español, ABC y El Mundo, Cat3, Metroscopia, Sigma 2, y ahora también señalan a los expertos que publican en El País, como Kiko Llaneras, al que le dedican afilados artículos, compartidos por nada menos que el ministro de Cultura, Miquel Iceta. Es una conspiración a la que pertenecen todos, excepto Tezanos, que resulta que es el que más se equivoca, pero es el que se equivoca en la dirección correcta. Ahora que no sufran más. Se acabó la conspiración de los sociólogos, porque a partir de ya los ciudadanos volverán a ser tratados como lactantes, como menores de edad, que no pueden ver la información de 2 rombos de las encuestas. Estamos a 6 días ya, 6 días, qué hartura de campaña, tenemos todo, qué hartura. La campaña electoral en La Brújula. Onda Cero. Bueno, vamos a subirnos a la caravana electoral a pesar de la hartura. Empezamos, es que además el término es de una precisión, no me digan. Hay términos que no están en el diccionario, ¿no?, y que son mucho más precisos que cualquier palabra que allí se encuentre. Bueno, tengo que mirar si exactamente hartura está admitido, y si no, debería. Vamos a empezar por el PSOE, que celebra un mitin tan importante en Huesca, que Pedro Sánchez ha dejado plantados a los líderes latinoamericanos y europeos presentes en la cumbre de la Unión Europea CELAC. Los ha recibido a todos en calidad de presidente de turno del Consejo, en la cumbre. Bueno, le ha plantado 2 besos a Delcy Rodríguez. ¿Se acuerdan ustedes de Delcy Rodríguez, que es la número 2 de Nicolás Maduro? Es que es una persona que tiene prohibida la entrada desde 2018 en la Unión Europea. Claro, hay una exención que es para participar en este tipo de cumbres internacionales, pero tiene prohibida la entrada porque
claro, pertenece a un régimen que viola los derechos humanos sistemáticamente. ¿Pero a qué viene tanto cariño con Delcy Rodríguez? Me pregunto. A Zapatero le llama mi príncipe, le va a recibir Ábalos a pie de escalerilla, luego Pedro Sánchez, pues le da 2 besos cuando no es necesario, basta con un saludo protocolario, pero parece que ahí, no sé, hay una afinidad que alguien debería explicar, ya que hablamos tanto de las fotografías incómodas, desde luego. Bueno, después de haber protagonizado esta escena que ya está dando la vuelta aquí a las redes, se ha ido a Huesca a ver si levanta las perspectivas electorales de su partido. Y eso que es una cumbre importante esta, aunque solo sea porque hay una creencia en Iberoamérica por la solidaridad putinesca que convendría revisar. Llámenlo falta de solidaridad con Ucrania si quieren. Pero bueno, el partido tiene otras urgencias, que además ahora han rescatado la foto de Marcial Dorado y la han convertido en tema de campaña. Veremos si hoy hace una alusión a ella, Pedro Sánchez. Bueno, vamos a Huesca, Ignacio Jarillo. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, sí, Rafa. Mitin relámpago en Huesca, como decíais, para Pedro Sánchez, que espera que no se lo tomen en cuenta en esa cumbre de Bruselas, a la que volverá enseguida, y un mitin en el que todo puede ser, que haga mención, como decías, a las supuestas amistades peligrosas de Núñez Feijóo de los años 90, como hiciera ayer Yolanda Díaz. En todo caso, dicen en el PSOE, en Huesca también hay escaño en juego. Aquí a la número 1 por Zaragoza, Pilar Alegría, la puso la dirección de Ferraz, recordemos, con el consiguiente enfado de los socialistas de esa provincia, y Sánchez, que esta mañana se quejaba de que hay medios y empresas de encuestas que pretenden con sus resultados desilusionar a los votantes progresistas. Ya veremos también si se refiere a eso Sánchez, quizá lo contemos cuando ya haya comenzado o terminado el discurso, el mitin que va a dar aquí en Huesca, que todavía no ha empezado, ya será en la brújula, pero cuando caiga la noche. Bueno, pues ahí conectamos con Huesca, Ignacio Jarillo, que si se ha ido hasta ahí el presidente Sánchez, dejando a los líderes internacionales sentados a la mesa, es porque dirá algo importantísimo, sin duda. Bueno, ahí habrá un micrófono de Onda Cero para recogerlo. Bueno, es muy de celebrar hoy que hasta los más celosos vigilantes del decoro periodístico consideren al fin que está bien señalar las mentiras, las omisiones, las equivocaciones e incorrecciones de los políticos. Ahora que quien lo ha hecho es una periodista como Silvia Inchaurrondo en Televisión Española con Alberto Núñez Feijóo. ¿Qué ha pasado? Bueno, que Feijóo le insistía en que el PP había actualizado siempre las pensiones al compás del IPC y ella le decía que no era cierto. Nuestro partido nunca dejó de revalorizar las pensiones conforme al IPC. El único partido que congeló las pensiones fue el Partido Socialista Obrero Español. Por cierto, el señor Sánchez era diputado en la Cámara. No es correcto, señor Feijóo. Es absolutamente correcto. No lo hicieron ni en 2012, ni en 2013, ni en el año 2017. Yo no sé de dónde saca usted eso. Se lo vuelvo a reiterar. Nosotros siempre hemos revalorizado las pensiones conforme al IPC. Cuando el IPC es negativo o es cero, incluso las subíamos 1/4 de punto. Por tanto, le reitero, revise usted los datos. No, mis datos son correctos, señor Feijóo. Ni en 2012, ni en 2013, ni en 2017. Y sí, eran correctos los datos. Conforme al IPC, no. Las revalorizaron y no las congelaron, pero no conforme al IPC. Y como la periodista tenía razón, luego Feijóo ha rectificado en Twitter. Bueno, en realidad ha aclarado que es repetir lo mismo, pero quitando lo de según el IPC. Que tampoco es que se haya fustigado, demasiado Feijóo en esta rectificación. Claro que este pasaje tan elocuente deja otra enseñanza más sutil, En todo el panorama político ya no hay quien se atreva a decir que no tiene ningún sentido de la justicia, ni ningún sentido de país, ni ningún sentido de la solidaridad intergeneracional, ni ningún sentido a secas el haber subido un 8% a las pensiones máximas, Porque las pensiones máximas superan ya los 3.000 euros mensuales. Y resulta que en España el salario más común es de 18.500 euros al año. Y hubo quien discutió en aquel momento que fuera lo más pertinente subir todas las pensiones linealmente un 8%. Es que igual tenían que haber subido las pensiones mínimas un 12% y las pensiones máximas un 2%. Es que igual no habían previsto semejante espiral inflacionaria cuando decidieron vincular las pensiones al IPC. Pero claro, luego, ¿quién se resiste a semejante tentación electoral? 500.000 de españoles cobran 18.500 euros al año. España ya se convierte en el país de las clases pasivas. Pero bueno, que esto es una forma agresiva de electoralismo, se atrevió a denunciar los ciudadanos y basta, Pero como ya no se presentan las elecciones y por tanto ya no hay un partido que se plante entre los españoles y les diga que hay igual
otros sectores de la población que requieran de la lealtad que los políticos le profesan a los pensionistas, pues bueno, estas son las enseñanzas que dejan la jornada electoral de hoy. Ya ven ustedes que a pesar de estar en la semana de la hartura, todavía se producen algunos acontecimientos que merecen ser reseñados. Bueno, en cuanto a la caravana del Partido Popular, hoy Feijóo está en Barcelona, donde espera unos resultados muchísimo mejores que en las anteriores elecciones. Ismael Terriza, buenas tardes. Buenas tardes. Y en Barcelona ha sido Alejandro Fernández, el presidente del PP catalán, quien ha enmendado unas palabras de su jefe hace 11 días en el arranque de campaña, cuando a 4 días del cara a cara, Feijóo dijo en Castelldefels que los platos televisivos se le dan peor que a Pedro Sánchez. Luego el candidato del PP ha señalado que son un partido de mayorías también en Cataluña, tanto que estima que su caladero de votos se extiende de punta a punta de la línea ideológica. A los que han votado a Podemos y no quieren que Vox tenga capacidad de decisión, le pido su confianza. Los que han votado al nacionalismo y están cansados de la división, de la fractura y del independentismo, les pido su confianza. Los que han votado al PSOE y se avergüenzan de sus pactos y sus cesiones, les pido su confianza. Los que han votado a Ciudadanos porque quieren una opción de centro moderada, le pido su confianza. Y los que han votado a Vox para acabar de una vez con el sanchismo, le pido su confianza. Y en el día de la encuesta Flash, recuerdo para Tezanos, hoy ha salido su último CIS de la historia. Se acabó el bochorno demoscópico. 14 millones de euros nos ha costado animar al jefe desde el CIS. En el Parque Turo de Barcelona, la mayor ovación ha llegado con la promesa de que los ocupas estarán desalojados en 48 horas y los abucheos y risas para el ausente Rufián cuando Feijóo ha recordado que el candidato de Esquerra no gana ni en su pueblo. Bueno, y Santiago Abascal se ha ido a Toledo. Está Vox muy volcado en Castilla-La Mancha, y quizás la razón es que hay un buen puñado de provincias donde está al filo. Provincias que se reparten 5 o menos diputados, como Ciudad Real, como Guadalajara, como Cuenca, como Albacete, y que a la postre son determinantes para obtener un buen resultado. Tanto Vox como Sumar han de hacer ahí un sobreesfuerzo para poder hacerse un hueco entre los dos partidos del bipartidismo. Por cierto, que por si había alguna duda de lo que iba a ocurrir en Murcia, ya se puede confirmar que hasta que se conozcan los resultados del 23J, el bloqueo se mantiene y ahí no se mueve nadie. Toledo, Diana Rodríguez, buenas tardes. Buenas tardes, Rafa. Santiago Abascal vuelve a Castilla-La Mancha. Ya está todo listo para que comience su mitin en Toledo con vistas a la muralla después de visitar Guadalajara este fin de semana. Y es que Castilla-La Mancha es una plaza importante para Vox si tenemos en cuenta los reñidos resultados del 28M que estuvieron cerca de arrebatarle la presidencia a Emiliano García Paje. En Castilla-La Mancha no pudo ser ese 28M, pero de cara al 23 de julio Vox intentará ampliar o al menos mantener los 5 diputados con los que cuenta en el Congreso, 2 de ellos por Toledo. Donde de momento no sale el gobierno es en Murcia. Este lunes el portavoz de Vox en el Congreso, Espinosa de los Monteros, le ha puesto fecha al desbloqueo. Está convencido de que López Miras llamará a Vox para redimirse el mismo 24 de julio. Los titulares del domingo, ya les adelanto por la noche, van a ser: Vox resiste, Vox supera las expectativas. Qué fuerte tenía el suelo Vox. ¿Qué ha pasado para que nos equivoquemos tanto en las encuestas? Estamos seguros de que el voto a Vox en la región de Murcia y en el conjunto de España va a traer muchas alegrías a todos los españoles. De ahí insiste Vox la importancia de que Alberto Núñez Feijóo retire su oferta de pacto a Sánchez, porque el Partido Popular y Vox, según los de Abascal, estarán condenados a entenderse después del 23 de julio. Bueno, ¿y qué hace hoy Sumar? Bueno, y la jornada tiene cierto morbo en Sumar, porque han coincidido en Pamplona Yolanda Díaz e Ione Belarra. No es la primera vez que esto ocurre, pero fíjense que siempre que ha ocurrido, Belarra no desaprovecha la ocasión para reivindicar la tarea del Ministerio de Igualdad en esta legislatura e incluso su ley más nefasta, como la del sí es sí. En cambio, Yolanda Díaz juega al tabú, con Irene y Montero como palabras prohibidas. Vamos a Pamplona. Arantxa Martín, buenas tardes. Buenas tardes. Qué tensión con tantas cámaras delante, qué difícil sonreír porque hay que hacerlo. No ha servido Pamplona para acercar a Yolanda Díaz y a Belarra. Acto de poco más de media hora en el que Belarra ha usado menos de la quinta parte. Debía tener en el cerebro el número en el que va en la lista de Madrid. Ni una vez ha citado a la candidata de la formación por la que se presenta. Ni una vez ha dicho Yolanda. Ha reivindicado las políticas de Podemos en el gobierno y hasta ha agradecido el apoyo de nacionalistas e independentistas ahora enfrentados a Yolanda. Díaz ha tenido que recordar la postura de Sumar, la vuelta al país de países de Zapatero. Sí, vamos a salir a votar el 23 de julio porque queremos un país diverso, porque queremos un país de países, porque nuestro país es mejor,
cuando es diverso y cuando es plurinacional. Yo reconozco y agradezco el papel que nuestros socios han tenido en todos los avances progresistas más importantes de esta legislatura. La candidata de Sumar sí ha nombrado a Belarra, sí ha aplaudido lo hecho desde Bienestar Social, aunque fuera para oponerlo a Feijóo. Un señor Feijóo cuyo modelo social, ya lo ha dicho, es volver a los recortes, es volver a la austeridad. El señor Feijóo, cuando habla de bienestar social, no se remite a Ione Belarra, con lo que ha hecho en dependencia. Se remite al modelo de Abascal. Feijóo, a ese sí le ha citado Yolanda en cada asunto que trataba. El voto contra Feijóo es ya el centro de su campaña. Bueno, una rectificación, ¿eh? Es que decíamos antes que Comisiones Obreras había denunciado que había 350.000 papeletas que estaban ahora mismo acumuladas en correos, en manos de correos, porque no habían podido ser entregadas a sus destinatarios, aquellos que lo habían solicitado para votar por correo, porque no los habían encontrado en casa. No, es más grave. Es que Correos acaba de sacar una nota de prensa en la que avisa de que son 450.000 las documentaciones electorales sin recoger en sus oficinas. ¿Qué ha ocurrido? Pues en la mayoría de los casos, previsiblemente, que entre que pedían la documentación y la recibían, pues se habían ido de viaje porque habían previsto que la entrega habría sido más rápida. Entonces son gente que efectivamente ahora mismo, desde luego, no va a poder votar, a menos que vaya a recoger esta documentación, porque en urna no se puede votar, si se ha solicitado el voto por correo. Y esto no es ninguna conspiración, porque el gobierno tiende a revestir de disfrazar de conspiraciones, conspiranoias, cosas que son realidades muy incómodas. Y esto compete, desde luego, a los dirigentes públicos, que tienen que garantizar que la participación en las elecciones sea lo más masiva posible y, desde luego, que todo ciudadano que quiere ejercer su derecho sagrado al sufragio activo lo pueda hacer. La campaña electoral en La Brújula. Rafa La Torre.